Os damos la bienvenida a Detrás de la Etiqueta, Voces contra el Bullying, donde hablamos de acoso escolar, sus consecuencias y de cómo podemos combatirlo. A través de historias, entrevistas y reflexiones, buscamos generar conciencia y promover el respeto y la empatía. Únete para aprender y ser parte del cambio. Hoy me gustaría darle la bienvenida a Chari Cala. Gracias por aceptar participar en esta entrevista. Antes de comenzar, me gustaría que las personas que nos escuchan te conozcan. Chari es licenciada en Psicología y graduada en Magisterio de Educación Primaria con la mención en Educación Especial por la Universidad de Sevilla. Actualmente es técnica especialista en inserción y orientación laboral, accesibilidad, educación y atención educativa en Autismo Andalucía desde 2018. Imparte cursos de formación dirigidos a profesionales y entidades públicas y privadas, a centros educativos de educación en la etapa de infantil y de primaria y también a asociaciones dirigidas a las familias. También es coautora de publicaciones sobre trastorno del espectro autista, empleo y accesibilidad. Como miembro de la EATAPI, participa en varias mesas de trabajo y en varios grupos de trabajo con entidades públicas. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos tener este espacio para hablar, de accesibilidad cognitiva, de entornos amigables, que dentro de la accesibilidad siempre es la gran olvidada y creo que tenemos que apostar por esto porque son muchos los beneficios, ¿no?, que nos puede reportar. Totalmente. Pues teniendo en cuenta todo tu bagaje y para ir entrando en materia y comprendiendo todo el trabajo que realizáis desde Autismo Andalucía, nos gustaría que, teniendo presente los centros educativos como espacios en los que conviven personas con diferentes necesidades, ¿nos podrías hablar de en qué consiste que un entorno sea amigable? Mira, pues un entorno lo calificaríamos de amigable cuando es un entorno que es accesible, que es comprensible, que está estructurado, que es claro y que además es predecible. Es decir, la persona que está en ese entorno sabe qué tiene que esperar de ese entorno, sabe qué hacer, cómo moverse en ese entorno. Un entorno además es amigable cuando anticipa y responde de manera flexible a las necesidades y a las preferencias de las personas a las que acoge. Son entornos que evitan la sobrecarga cognitiva, que cuidan los aspectos sensoriales, que facilitan oportunidades, que respeta las decisiones. Es además un entorno que busca el bienestar de la persona que está en él, reconoce la diversidad y promueve una cultura de inclusión compartida por todas las personas. La construcción de estos espacios se fundamenta en los principios de la accesibilidad universal y concretamente en la accesibilidad cognitiva, que es aquella característica que deberían tener los entornos, los procesos, las actividades, bienes, productos, servicios, instrumentos, etcétera, que permiten su fácil comprensión y la comunicación con lo que nos rodea. Uh-huh. Algunas de las prácticas para llevar a cabo esta accesibilidad cognitiva son, por ejemplo, adaptar textos en lectura fácil, hacer uso del lenguaje claro, utilizar pictogramas para señalizar espacios, etcétera. Qué interesante para aplicarlo a los entornos educativos. Por ello me interesaría que nos comentases cuáles serían los primeros pasos que un centro educativo podría dar para hacer de su centro un espacio amigable, es decir, que busque el bienestar y facilite las oportunidades, como antes has dicho, entre otros aspectos. Y si recomendarías empezar por algún espacio en concreto para hacer del centro educativo un espacio más accesible e inclusivo. El primer paso para el camino hacia la accesibilidad cognitiva, ¿no?, y la creación de estos entornos amigables es el tomar conciencia de la importancia que tiene este aspecto para la vida de las personas. Uh-huh. Si las personas no están concienciadas de que esto es importante, no van a estar abiertas a detectar cuáles son las barreras que existen en esos espacios, ni van a querer implicarse en plantear medidas que mejoren la accesibilidad cognitiva de los espacios. ¿Cómo despertamos esas conciencias? Pues tenemos que promover la formación, la sensibilización de esos profesionales. Además es importante también que busquemos asesoramiento de entidades, de asociaciones, ya son muchas las que trabajan desde el ámbito de la discapacidad por la accesibilidad y creo que puede ser un buen punto de partida para tomar como modelo o como referente para iniciarse en el mundo de la accesibilidad. Claro.
Otro aspecto importante y un siguiente paso a seguir en todo esto cuando hemos tomado conciencia es que se implique a toda la comunidad educativa. Esto no es una labor que deban abanderar unos pocos, es un trabajo que tiene que hacer toda la comunidad educativa y estamos hablando del profesorado, el alumnado, familia. Uh-huh. Todos tienen que implicarse en esta labor. ¿Por qué? Porque un siguiente paso es evaluar cuánto de accesible es el entorno, es el espacio, es el centro en el que me encuentro. Y las personas que más información y mejor información nos van a dar sobre ese tema van a ser las propias personas que están en ese contexto. Entonces tenemos que partir de ello. El proceso de evaluación, además, tenemos que vivirlo como un proceso participativo y un proceso estructurado. Es decir, vamos a partir de preguntarle a las personas dónde están las barreras, qué tipo de medidas crees que se pueden implementar para derribar esas barreras. Y una vez que hagamos todo esto, llega la puesta en marcha, la implementación y el seguimiento de las medidas. Esto es un proceso flexible. Cuando implementamos una medida, si esa medida no funciona, no ocurre nada. Se plantea una nueva que nos permita conseguir el objetivo con el que instauramos esa medida. Todo este proceso de implementación sí tiene que tener muy claro que tiene que ser un proceso en el que la persona va a plantear medidas estables y permanentes en el tiempo. Es lo que realmente nos va a garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas que forman parte de ese entorno. De nada nos sirve plantear medidas que sean esporádicas, puntuales, porque realmente así no construimos un contexto inclusivo para todas las personas que participan en él. Vale. Y algo muy importante, y creo que es un gran desconocido, conocer e intercambiar experiencias con otros centros, con otros organismos. No sé, ya hay muchos espacios que están adaptados, no sé, desde el ámbito de la cultura, ¿no? Aquí tenemos Centro de Valoración de Sevilla, tenemos el Museo, el Teatro Liceo de Barcelona, el Museo del Prado, transporte público. En fin, ya hay muchas experiencias de accesibilidad cognitiva implementadas que funcionan y podemos tomarlos como referentes y como guías para empezar en esta andadura. Con respecto a qué espacio, empezaríamos por aquellos espacios que son menos estructurados. Por ejemplo, una zona de recreo, unos pasillos. ¿En qué momento? Un momento de una entrada, de una salida. Siempre tenemos que empezar y abordaríamos por aquellos espacios que ya de entrada se prevén que van a ser menos estructurados, que va a haber más conflicto en ese sentido. Pero de verdad, para saber por dónde tenemos que empezar por esto, la clave está en preguntarle a las personas que forman parte de los espacios dónde realmente están las zonas problemáticas, los conflictos, y a partir de ahí empezar a funcionar. Muy interesante la perspectiva de contar con la opinión de las personas beneficiarias para la creación de los espacios accesibles de los que hablamos. Pero es cierto que, aunque contemos con estas opiniones, al tener una serie de recursos o estrategias que llevar a cabo, facilita la tarea. Es por eso que me gustaría que nos contases qué estrategias podemos empezar a utilizar para crear entornos amigables y mejorar la accesibilidad. Con respecto a las estrategias, si hablamos, por ejemplo, hemos dicho que un entorno amigable es un entorno que cuida los aspectos sensoriales y los factores ambientales, hay muchas veces que las propias características físicas del espacio generan malestar en la persona y condicionan la forma en la que la persona vive y experimenta en ese espacio, en ese entorno. Entonces, hay muchos recursos y muchas estrategias muy básicas, como por ejemplo, controlar el ruido que hay en ese espacio, permitirle a la persona que utilice inhibidores de sonido, unos cascos, unos auriculares. Hay muchas veces que hace que la persona tenga una experiencia más positiva cuando está en ese contexto. El fomentar y potenciar el uso de la luz natural, evitar el uso de ambientadores, de productos con olores muy fuertes. El tema de la temperatura, también es importante mantener niveles de temperatura estables. Eso genera un estado de bienestar en la persona que promueve el que quiera estar en ese espacio y participar en él, ¿vale? Uh-huh. Otra estrategia, por ejemplo, que es importante es el hecho de crear entornos claros y predecibles, ¿no? Hemos dicho que un espacio amigable es un espacio estructurado, organizado. Es un entorno, además, que anticipa los cambios, las novedades. Las agendas es un recurso muy útil que creo que además que todos utilizamos de una manera en físico o con el móvil. Todos tenemos una agenda en la que nos ponemos notas recordatorias, nos estructuramos el día y es un recurso que es muy útil para que el espacio gane en estructura, ¿no? Y en que sea más claro. Pero cuando hablamos de estructurar los espacios tenemos también que hablar de estructurar el tiempo, las alarmas,
el hecho de saber cuánto tiempo tengo que invertir en cierta actividad, cuándo termina tal cosa, cuándo empiezo otra, todo ese tipo de cosas son detalles que las personas agradecen porque generan el que sepan qué es lo que se espera de ellos. Y todas estas estrategias que estamos hablando son estrategias que se fundamentan en el método Teach. El método Teach es un método de enseñanza estructurada que aboga por la creación de ambientes estructurados teniendo en cuenta el espacio, el tiempo y los sistemas de trabajo, y que fomenta en todo momento la seguridad, el que la persona no tenga ansiedad en ese espacio y sobre todo y en última instancia el que la persona cada vez sea más autónoma e independiente y no necesite de una ayuda extraordinaria externa. Otro elemento importante y estrategia es el uso de señales externas. Uh-huh. El hecho de que utilicemos flechas indicativas, carteles, mapas, pictogramas, y en este sentido ya tenemos recursos online que están a disposición de todas las personas, son además gratuitos. Por ejemplo, hemos trabajado con la Dirección General de Personas con Discapacidad en un catálogo de pictogramas para la señalización de espacios públicos que está a libre disposición de todo el mundo. Plena Inclusión también tiene un catálogo de pictogramas, un portal de acceso libre en el que puedes descargarte para todo este aspecto de uso de pictogramas para la señalización de espacios. Y después otra estrategia también que es muy útil es el tema de los encadenamientos. Los encadenamientos son las señalizaciones en el suelo que hacen mucho uso del color para establecer rutas por los espacios, y ya son muchos hospitales en las que vemos que se están instaurando estas medidas en el que la persona sabe cómo orientarse por el espacio. O sea, sabe que cuando llega y si tengo que seguir la ruta roja porque tengo que llegar a X consulta médica, es simplemente una cuestión de seguir, ¿no? Entonces facilita mucho las cosas. Digo, son estrategias que son muy sencillas y con un bajo coste, ¿no? Para el centro y para aquellas personas que apuesten por estas estrategias. Hemos dicho también que un entorno amigable es un entorno que evita la sobrecarga cognitiva. Los seres humanos tenemos un sistema cognitivo con una capacidad limitada de procesamiento de la información. Entonces, cuando estamos en un contexto, tenemos que determinar qué información es relevante y cuál no para alcanzar la meta que nos hemos propuesto cuando llegamos a ese contexto. ¿Qué ocurre? Que si ese contexto hay mucha información y además la persona no tiene buenas capacidades para saber seleccionar, filtrar y organizar toda esa información del contexto, pues se produce una sobrecarga y por lo tanto la persona se satura y no funciona bien en el contexto. Claro. Entonces es importante también hacer uso de elementos visuales, pues mapas mentales, las viñetas, los mapas conceptuales, para clarificar toda esa información que hay en el contexto y que les sirva de ayuda para que no llegara a esa saturación, a esa sobrecarga que probablemente haga que la persona funcione muy mal dentro del contexto. Otra estrategia, y creo que también es importante tener en cuenta, es que las propias personas del contexto pueden ser facilitadores naturales, apoyos naturales dentro del contexto. Hay personas que de manera espontánea conocen, saben, están formadas en el ámbito de la accesibilidad cognitiva, que tienen esa predisposición para detectar qué barreras hay en el contexto, qué medidas podemos implementar para mejorar esa accesibilidad y que pueden servir como ayudantes, como guías, como mentores a otras personas que lleguen al centro, al propio alumnado que llegue nuevo al centro, que tenga dificultades para conocer el espacio, para moverse de manera autónoma en los contextos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante crear esos grupos de expertos, esos grupos de alumnos ayudantes, de alumnos mentores, que vayan acompañando a aquellas personas que más necesidades tengan en los espacios para que se muevan y se orienten de la manera más adecuada y correcta posible. Vale. Y otra estrategia que es importante también que mencionemos y que también con un coste muy bajito, es que el propio comportamiento de las personas es en sí mismo una medida que puede favorecer la accesibilidad cognitiva de los espacios. El hecho de que hablemos claro, hablemos en un tono pausado, a un ritmo lento, el hecho de que demos las explicaciones necesarias para ver si la persona ha comprendido y además verifiquemos si realmente la persona ha comprendido lo que esperamos de ello, son estrategias que son muy útiles y que pueden provocar un cambio en la persona y en la forma de afrontar lo que tenga que hacer en ese contexto. Sí. Yo sí quiero que quede muy claro que no hay recetas mágicas para esto de la accesibilidad cognitiva, que el cómo funciona una estrategia o una actividad depende mucho de las características del entorno, de las propias personas que forman parte de ese entorno, y que la clave de cualquier intervención que nos planteemos es el hecho de individualizar y personalizar las medidas que vayamos a implementar en ese entorno, en ese espacio.
Nos has dado un abanico de tantas opciones que seguramente las personas que nos estén escuchando estarán pensando, pues en mi centro educativo este aspecto lo estamos ya haciendo, pero esto otro se puede hacer de esta forma o de esta otra. Es decir, creo que es interesante el que tengamos opciones, que tengamos ejemplos. Ha sido muy precisa y eso siempre se agradece. En esa línea de trabajo, de mejorar en el centro educativo, es una realidad que los centros educativos muchas veces están desbordados, ¿no? Tienen muchísimos retos y aspectos a los que atender. Entonces, cuando se busca crear un entorno amigable, ¿qué coste tiene? Bueno, no solo qué coste, sino qué beneficios tiene crear entornos que sean amigables, accesibles. Creo que lo hemos estado un poquillo hablando a lo largo de toda esta conversación. He intentado dejar claro que los costes ya cada vez son menos. Costes a nivel económico. O sea, yo creo que el coste más importante en todo esto es un coste a nivel de tiempo y de esfuerzo. De aquellas personas que quieran apostar por hacer su centro, su entorno, lo más amigable posible. ¿Por qué? Porque al principio hay que invertir. Hay que invertir mucho tiempo y muchas ganas. La gente se tiene que formar, se tiene que asesorar, ¿vale? Pero es verdad que, como hemos comentado antes, ya cada vez son más las entidades que promueven la accesibilidad cognitiva. Tenemos a más profesionales formados. Hay muchos recursos gratuitos a disposición libre de toda aquella persona que quiera apostar por la accesibilidad cognitiva. Hay muchos guías y manuales que están también a disposición de todas las personas para que lo tengan como referente a la hora de implementar medidas de accesibilidad cognitiva. Entonces yo creo que el foco en esto es ver que a nivel económico no es tanta la inversión, sino más a nivel de ganas, de esfuerzo y de tiempo, ¿no? Por aquellas personas que apuestan por esto. El foco es importante ponerlo en los beneficios. El apostar por la accesibilidad cognitiva y por la creación de los entornos amigables es beneficioso porque realmente es lo que va a lograr una verdadera inclusión de las personas en los entornos. Es lo que va a permitir una real independencia y autonomía de las personas en el contexto, una participación plena en los espacios. Es lo que realmente va a favorecer eso. También es beneficioso porque comprender el mundo que nos rodea, los entornos en los que vivimos, los objetos, las personas, es una necesidad psicológica básica que perseguimos desde muy pequeños y que contribuyen y determina el desarrollo cognitivo y social de las personas. También es beneficioso porque el hecho de saber orientarnos en el tiempo, en el espacio, entender lo que las otras personas dicen, hacen, saben por qué lo hace, anticipar lo que va a ocurrir, valorar las consecuencias positivas o negativas de cualquier comportamiento que tenga, son capacidades cognitivas que nos permiten ser seres intencionales, no meras marionetas que dependen en todo y en cada momento de lo que otras personas nos digan o de las propias características y demandas del contexto en el que están. El hecho de estar en un espacio, comprender qué es lo que se espera de nosotros, saber cómo movernos y deambular por él, también garantiza el bienestar emocional de las personas. Y esto, por lo tanto, y en última instancia, repercute en la calidad de vida de las personas. Si estamos en un entorno que es comprensible, que es amigable, la persona se siente segura, tiene ganas de participar, tiene ganas de tomar decisiones, es imaginativa, es proactiva. Pero si estamos en un entorno que es hostil, que no comprendemos, esto al final va a generar pues mucha inseguridad, mucha ansiedad, mucha negación por parte de la persona, va a intentar evitar en todo momento esos espacios, esos contextos, y por lo tanto la persona va a terminar aislada en un contexto y no va a tener la posibilidad de participar y de nutrirse de la comunidad, ¿no? Y de los espacios que tantos beneficios pueden tener para él. Y después también es importante, y aquí volvemos a los costes, que cuando hablamos de accesibilidad cognitiva no estamos hablando de crear medidas que solo benefician a las personas con discapacidad intelectual, con discapacidad psíquica, con trastorno del neurodesarrollo. Estamos hablando de medidas que todas las personas en un momento u otro lo hemos necesitado. Cuando hemos viajado, por ejemplo, a un país extranjero y no hemos dominado el idioma, cuando llegamos a ciertas edades y nuestras capacidades cognitivas se ven mermadas, necesitamos ciertos apoyos y ciertas ayudas. Entonces, el hecho de apostar por la accesibilidad cognitiva, ¿no? Y en última instancia por esa accesibilidad universal, es una medida que no solo beneficia a unos pocos, sino que en última instancia beneficia a toda la comunidad. Me quedo con eso último que dices, porque cuando lo expresas me lo imagino como el símil físico de cuando en un espacio se coloca una rampa. Por ese espacio no sube solo la persona que tiene dificultades de movilidad, sino que subimos todas las personas. Es por eso que la accesibilidad cognitiva sería esa rampa que creo que nos sirve a todas las personas.
Ha sido un placer escucharte y que nos hayas contado con detalles tan precisos cómo podemos mejorar los espacios para que todas las personas podamos participar en ellos con las mismas oportunidades. Gracias a vosotros. Gracias por acompañarnos en este episodio de Detrás de la Etiqueta, Voces contra el Bullying. Si te ha gustado, compártelo y ayúdanos a generar conciencia. Este es un proyecto dirigido por Noelia Muñoz Fernández del Grupo de Investigación IASED de la Universidad de Sevilla, con la producción técnica de The Flow Studio y el diseño sonoro de José María Nieto. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta pronto.